Televisa presenta. En 1968, el movimiento estudiantil reveló hasta qué punto el sistema surgido de la Revolución Mexicana era incapaz de refrendar en la práctica las libertades cívicas consagradas en la Constitución. Producto de un partido hegemónico y corporativista y encabezado además por un presidente autoritario, el gobierno exhibió el 2 de octubre en Tlatelolco sus profundas carencias, las de un régimen indispuesto no solo a escuchar a los jóvenes, sino también a cumplir las leyes que justificaban su misma existencia. Ciudad de México, 2 de octubre de 1968. A las 6 de la tarde, alrededor de 5,000 personas se hallan reunidas en la Plaza de las Tres Culturas, frente al edificio Chihuahua, en la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, al norte de la ciudad. Desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes pronuncian discursos mientras nuevos contingentes se incorporan al evento. Tlatelolco tenía el movimiento usual, señoras con sus bolsas de pan, con su mandado, los chamacos jugando. Era un día como cualquier otro. Caminé 2, 3 edificios para adentro hasta llegar a la explanada y ahí ya empecé. Oye, mi facultad, pues allá está adelante. Oye, mi facultad, pues adelante. Total, que mi facultad estaba en medio, adelante. La concurrencia la componen sobre todo estudiantes que a lo largo de algunas semanas han protagonizado el movimiento cívico más importante desde el triunfo de la Revolución Mexicana. El Consejo Nacional de Huelga, órgano rector del movimiento, ha convocado este mitin a fin de reactivar su protesta pacífica, debilitada ya por la violenta represión del gobierno. Las peticiones del movimiento son bien conocidas. Fin a la represión llevada a cabo por los cuerpos policíacos de la capital. Castigo a los responsables de la misma y libertad a los presos políticos. Para el presidente Gustavo Díaz Ordaz, aquellas demandas ocultan, sin embargo, un plan inconfesable: sabotear la inminente Olimpiada de México. Por diversos conductos, grupos de agitadores incrustados en el sector estudiantil han amenazado con sabotear los próximos Juegos Olímpicos. Obedeciendo a inconfesables ambiciones políticas, actúan, y así dicen, por ejemplo, que incendiarán el Estadio Olímpico. Toda su actividad estaba encaminada a detenernos, a perseguirnos y, de ser el caso, a exterminarnos. Incapaz de frenar la protesta, y a solo 10 días de la inauguración olímpica, el gobierno se juega una última carta. Mientras los soldados resguardan el perímetro de la plaza, otro cuerpo militar denominado Batallón Olimpia permanece muy cerca del edificio Chihuahua, vestido de civil y mezclado entre los estudiantes. En el aparato de seguridad destacado para disolver el mitin, el Batallón Olimpia es una pieza clave. Formado casi exclusivamente por miembros de élite de las guardias presidenciales, su papel hasta el momento ha sido el de infiltrarse en el movimiento, haciendo pasar como estudiantes a sus elementos más jóvenes. Eran aproximadamente 500 elementos, que unos 160 y tantos se metieron en 3 departamentos en el edificio Chihuahua, otros en los alrededores. Su misión era muy clara: detener a los líderes. De pronto, 2 luces de bengala lanzadas desde un helicóptero dan paso a la operación. Entonces veo como una mano con un guante blanco le tapa la boca al que estaba hablando. Subieron por ambas escaleras del edificio
y nos hicieron tirarnos al piso a los que estábamos allí, y desde el barandal del tercer piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Empieza ta 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 y todo el mundo al suelo. Están disparando, están disparando. Y ya se oía el silbar de las balas y ya se veía que habían caído varios. Y veo que ya hay zapatos, hay cuadernos, hay libretas, hay bolsas, que ya mucha gente había caído por ahí, había dejado lo que fuera, ¿no? Con tal de correr. Yo ahí supuse que nos iban a matar, sobre todo a los que estábamos allí detenidos por ellos, porque, bueno, si le estaban disparando a la gente que estaba abajo. La operación implementada por las fuerzas del gobierno, un error mayúsculo o una planeación deliberada, aumentan las proporciones de la masacre. Los soldados que circundan la plaza ignoran la existencia del batallón Olimpia y responden con fuego a los disparos que llegan desde el edificio Chihuahua. El ejército respondió a los tiros, que no sabía bien de dónde venían, pero de por allá, de donde estaba la tribuna del mitin, de por allá venían. Por lo tanto, ¿de quién son? De los estudiantes. Atrapada entre el fuego cruzado del batallón Olimpia y del ejército, un remolino de gente corre, presa del pánico, en su intento por salvar la vida. Un sonido muy brutal, homogéneo, ¿no? Así, de altísimo volumen, ¿no? Y las armas de fuego disparando todas, muchas al mismo tiempo, ¿sí? El grueso del fuego que se oyó durante tanto rato fue el ejército en ese cerco, con la gente en medio. La mañana del día siguiente, la prensa sometida por el gobierno apenas y da cuenta de la gravedad de los hechos. Obligados a callar, unos pocos periodistas deben guardar la verdad para sí mismos. Estuve en la morgue, fuimos 2 o 3 periodistas nada más y había exclusivamente 14 cadáveres e incluso 2 mujeres embarazadas, ¿no? Que tenían balazos justamente en el vientre. La masacre del 2 de octubre, el movimiento termina abruptamente y en lugar de respuestas solo quedan preguntas. ¿Quiénes eran aquellos jóvenes? ¿Y qué es lo que buscaban? ¿A qué le temía tanto aquel gobierno? ¿Cómo es que se había llegado hasta ese punto? A mediados del año de 1968, la mayoría de los jóvenes que habrán de tomar parte en el movimiento estudiantil no saben mucho de política, ni parece interesarles. A los estudiantes les atraía el rock and roll, el vestuario, James Dean, las películas. La inmensa mayoría de nosotros no teníamos ninguna memoria histórica. Sabíamos que habían metido a la cárcel a Vallejo y a Campa. Sabíamos que habían matado a Jaramillo, unos cuantos, porque tampoco no era un gran conocimiento sobre esos eventos. Ya oía mucho de la Revolución Cubana y del Fidel y de todo, pero los conocía ahora sí que como de verlos, pero no de saber sus historias realmente. A pesar de ello, y sobre todo en la UNAM, algunos estudiantes manifiestan una politización intensa que se caracteriza por su integración a grupos de izquierda que debaten interminablemente entre sí. Se daban mucho las discusiones entre maoístas, trotskistas de un tipo, trotskistas de otro color, gente del PC, los que nos decíamos más bien de tipo cubano, etcétera. Y ahí había discusión política todo el tiempo, y fogatas y canciones de la Guerra Civil Española. Nos pasábamos mucho platicando de política en las cafeterías. Las cafeterías eran un centro de reunión extraordinario. Ahí hablábamos mucho de política, leíamos el periódico, creo que era El Día, ¿no? Sí, era el periódico así más, digamos, revolucionario, pues, ¿no? A los jóvenes más inquietos, la universidad les abre horizontes hacia la literatura, el cine y las vanguardias intelectuales del mundo. Se leía mucho a Sartre, se leía mucho a Curcio Malaparte, por ejemplo, se leía a Camus, Albert Camus. Crónicas marcianas de Ray Bradbury,
Norman Mailer, por ejemplo, y Los Soldados de la Noche, era extraordinario, ¿no? En la universidad se vivía un ambiente cultural muy estimulante, había conciertos, había teatro, mucha música clásica, una gran oferta teatral universitaria muy rica. En una época dominada por la Guerra Fría, el terror al comunismo invade a las naciones alineadas con Norteamérica. Pero al mismo tiempo, algunos países socialistas promueven el surgimiento de revoluciones de izquierda en todo el mundo, o al menos simpatizan con ellas. Aunque el gobierno estadounidense representa para muchos la injusticia del imperialismo, la batalla por los derechos civiles que libra un sector de la juventud norteamericana entusiasma a sus pares en México. El movimiento negro, el movimiento de derechos civiles, las protestas, las movilizaciones sociales, políticas de Estados Unidos tuvieron un gran impacto en mi generación. Venían vientos tanto de Estados Unidos como de Francia en el sentido de un cambio de paradigma. Los libros de Simone de Beauvoir, bueno, pues eran de lectura casi obligada. Influidos por ideas que buscan la libertad del individuo y de la sociedad, y convencidos por ejemplos similares en otros países, los jóvenes viven, sin embargo, en un país refractario a todo cambio. No había libertad de opinión, no había un solo periódico independiente, una radiodifusora independiente, un canal de televisión que no estuviera controlado por el gobierno, no había libertad de manifestación, no había libertad de asociación, no podías formar partidos políticos y manifestar libremente en la calle. La intolerancia no se reduce solamente a las prácticas del gobierno, se encuentra también en el trato social y en el seno de muchas familias. Era un país muy distinto al de ahora, bastante gris y con mucha presión. Tenías unas relaciones familiares muy institucionales, ¿verdad? Muy hechas un poco a la autoridad de los padres y eso. Nadie se hubiera atrevido a hablar de cuestiones sexuales, ni siquiera las ortodoxas, mucho menos las heterodoxas. Los papás de entonces pues no entendían muchas de estas cosas, ¿no? Los veían como pues, simples alborotadores, en fin. Eso es lo que había producido ya este ambiente, digamos, ominoso, pesado, difícil, irrespirable. La mañana del 23 de julio, un pleito estudiantil en la Ciudadela entre politécnicos y preparatorianos de la escuela Isaac Ochoterena es disuelto con lujo de violencia por el Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal. En un país habituado a la represión policíaca, la noticia apenas llama la atención del público general. Ya la policía se excedió en sus acciones represivas, intervino sobre todo en la vocacional 5, golpeó a estudiantes y a maestros por igual, y eso generó una gran indignación en el Politécnico. Indignados por la violencia policíaca en la Ciudadela, estudiantes politécnicos se manifiestan el 26 de julio en la Alameda Central, donde se encuentran con una manifestación de jóvenes comunistas. Tras breves conversaciones, ambos grupos acuerdan marchar juntos hacia el Zócalo. En aquellos años, la policía y los granaderos en particular eran muy agresivos y violentos. La única regla que había es que las reglas las marcaba en cada momento la autoridad y usaba la fuerza cuando quería. Dispuestos a protestar por la reciente golpiza a los politécnicos, los manifestantes enfrentan en el centro de la ciudad un ataque todavía mayor. Su intento de avanzar hacia el Zócalo es brutalmente reprimido. Llegó a tal grado la represión que en la Prepa 3 había una ceremonia de entrega de diplomas a los chicos que habían terminado la prepa. Estaban las abuelitas, las mamás, y empezaron a golpear a las mamás, a los papás, a todo mundo, los granaderos. Y entonces, pues, los chavos se juntaron, maestro, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar camiones. Y fueron a agarrar camiones, incendiaron camiones, hicieron lo que se llamó el barrio universitario y empezaron a madrear a los granaderos. Hubo enfrentamientos
entre estudiantes y policía, y a partir de esa noche se creó una zona de conflicto en el centro de la ciudad alrededor de la preparatoria 1. Por lo menos se habla de 2 o 3 estudiantes muertos y hubo centenares de personas detenidas. Durante 4 días y 4 noches, granaderos, militares y estudiantes se enfrascan en un combate que incluye barricadas, incendio de autos y disparos por parte de las Fuerzas Armadas. En el fragor de la batalla, un bazucazo destruye la puerta histórica del Colegio de San Ildefonso, sede de la Escuela Nacional Preparatoria y símbolo de la universidad. Compañeros, acaba de violar la autonomía de la universidad hoy en la madrugada con el bazucazo a la preparatoria histórica San Ildefonso y detuvieron a los compañeros y entró el ejército a la preparatoria. Se ha violado nuestra autonomía. Tenemos que responder al gobierno de que esto no es posible que lo aceptemos. Y empezamos. Mientras los politécnicos avanzan en la conformación de una huelga y los universitarios no consiguen organizarse, una figura inesperada los saca de aquel marasmo. Se trata del rector de la Universidad Nacional, Javier Barrosierra. Y para alguien como mi padre, que había pasado por las aulas de la Preparatoria Nacional, en una generación en que la preparatoria significaba muchísimo, aquello tuvo un impacto tremendo en su ánimo, ¿no? El 1 de agosto, en la explanada de Rectoría, el discurso de Barrosierra y la marcha encabezada por él transmiten a la protesta su prestigio personal y el de la institución que encabeza. Bueno, pues Barrosierra dijo que él estaría dispuesto a defender la autonomía en las calles, bueno, dijo afuera de la universidad. Y bueno, pues se convocó una marcha para el día 1 de agosto. Por primera vez se oyó un grito hermoso. Entraron los del Poli a la UNAM y ahí nació el grito Poli Uni vencerán. Y entonces Barrosierra dijo: bienvenidos los compañeros del Politécnico, esta es su casa. Me quiebra un poco la voz, disculpe. En los primeros días inaugurales del conflicto, fue una lluvia de ataques contra los estudiantes que eran guiados por los comunistas, etcétera, etcétera. Pues entonces la intervención del rector rompió inmediatamente con esa imagen y la gente comprendió que se había cometido un grave atropello contra la universidad. Los dirigentes, sin Barrosierra, sin ese discurso, sin esa marcha, hubiera habido movimientos, sí, porque había ganas de que hubiera movimiento, pero no hubiera durado, ¿no? Ni hubiera tenido el calado que al final de cuentas tuvo. Fortalecido por el apoyo del rector, el incipiente movimiento comienza a transitar su propia ruta. Mientras una tras otra las escuelas se lanzan a la huelga, la publicación de un pliego petitorio exige al gobierno el fin de la represión y el castigo a los culpables de la misma. Si vemos las demandas, no son de tipo económico, son de tipo político. Lo que sentía uno era que le tenían la pata en el pescuezo. Si el pliego petitorio resume las demandas básicas que se le hacen al gobierno, los estudiantes señalan también la forma en que deben resolverse sus peticiones, mediante un diálogo público entre las autoridades y los representantes del movimiento. Nosotros no queríamos el que se hiciera la discusión pública tanto por lucir, sino por demostrarle al pueblo que lo que nosotros realmente defendíamos era algo inherente a la democracia, al pueblo en sí, y no era ningún favor que nos iban a hacer estas gentes. Hacia mediados de agosto, los estudiantes han consolidado ya un mecanismo democrático para tomar decisiones sobre lo que debe hacerse ante las situaciones que se van presentando.
Ese mecanismo es el llamado Consejo Nacional de Huelga, o CNH, una asamblea general compuesta por 2 representantes de cada una de las 70 escuelas que se han sumado al paro de labores. La gran cantidad de delegados, más el afán democrático de que nadie se quede sin expresar su opinión, hacen de las asambleas un espectáculo desorganizado, caótico. Inimaginable que pudiera controlarlo nadie. Y había 2 personas que podían controlarlo a base de mentadas de madre prácticamente, que era una compañera bastante fornida de derecho, que le decíamos la Tita, y era otro tipo bastante fornido de la escuela de CIME o de alguna de esas escuelas de poli, que le decíamos Toto. Entonces, en las reuniones de la asamblea, en medio del caos que había, todos gritábamos Tita Toto, porque eran los únicos que podían más o menos controlar. Todo el mundo chiflaba y se hacía un escandalazo de la patada. Y a ver, contrólalo, sí. Y yo con mi florido lenguaje, a ver, tú y tú y tú. Eran terriblemente largas, cabrón. Cuando te digo terriblemente largas, es que eran largas, no chistes. Todo mundo quería hablar. Particularmente la gente de sociales del UNAM eran unos choros intragables, cabrón. Había la palabra mágica que era concretito. No, que Lenin y que Trotsky. No, concretito. ¿Qué con el mitin de mañana? Y pum, se acabó. Respaldando al CNH se encuentran las brigadas, grupos de jóvenes encargados de transmitir a la población las demandas del movimiento y de recoger los donativos que muchos hacen en apoyo a la protesta. Las brigadas para mí han sido lo más importante del movimiento. Solo con ellas se pudo haber logrado lo que se logró, porque todo el mundo sabe de la prensa vendida y de que no nos decían nada de lo que estábamos haciendo. Empezamos a funcionar con brigadas relámpagos, para que no te detuvieran. Por ejemplo, íbamos al Cine de las Américas y cuando estaba saliendo la gente del cine, Pueblo de México, y les explicábamos el pliego petitorio. Empezamos a trabajar con minúgrafos de mano, hacíamos nuestros volantes. Y después era la imaginación, hacer pintas, salir a hacer pintas, era muy importante y aprendíamos a pintar rápidamente, a toda velocidad antes que llegara la policía, ¿no? Durante casi todo el mes de agosto, el movimiento vive sus mejores días entre libertad personal, fraternidad cívica y convivencia lúdica. La ocurrencia de vestir perros callejeros con variedad de consignas se materializa en muchos rumbos de la ciudad. Libertad de expresión, no la represión. Díaz Ordaz fue renuncia Díaz Ordaz, ¿no? GDO renuncia, ¿no? Vivan los estudiantes. Y soltábamos los perros en Coyoacán. Y era divertidísimo ver a los perros, porque ¿quién iba a corretear un perro? Yo creo fácilmente, sin exagerar, que había más de 10,000 estudiantes en brigadas en la Ciudad de México por todos lados, que no quedó un solo lugar en que no fue atendido por brigadas, que eran brigadas pequeñas de 5 o 10 o gigantescas de 200 o 300 personas. Los estudiantes actuaban en toda la ciudad, en todas las colonias, y por todas partes comenzaron a aparecer comités de lucha de barrio, de mercado, comités en las oficinas públicas. Entonces, la respuesta del pueblo en apoyo de los estudiantes fue impresionantemente, sorprendentemente para nosotros mismos, buena, ¿me explico? Movimiento extenso e intenso a la vez. Confluyen en el CNH desde jóvenes priistas y cristianos hasta marxistas radicales, que aspiran a una revolución armada a la manera de Cuba o de Vietnam. Entonces, el pliego petitorio para estos grupos revolucionarios carecía de importancia. Y nosotros, al contrario, queríamos ya una negociación y una solución, aunque fuera parcial, al pliego petitorio. Tras las manifestaciones del 5 y del 13 de agosto, una nueva marcha el 27 de ese mes sobrepasa todas las expectativas. Miles de personas se reúnen en el Museo de Antropología para dirigirse al Zócalo.
Tan es así que cuando los primeros contingentes llegaron al Zócalo, todavía del Museo de Antropología estaba saliendo gente. Imagínate la cantidad de gente que hubo. Llegamos y los curas nos dieron chance de prender las luces de la catedral. Entonces se veía, wow, ¿ok? Luego cantando el himno nacional. Todas las instituciones, las normales, Normal Superior, el Chapingo, universidades de varios estados, de Morelos, de Chihuahua, de Sinaloa, que habían mandado representantes y de otras muchas. ¿Qué hacíamos sino sentirnos pletóricos, pues, de gusto? En lo más alto de la fiesta cívica, el reloj del movimiento habrá de comenzar su terrible cuenta regresiva. Poco después de la medianoche, la manifestación del 27 de agosto se embriaga con sus logros en el Zócalo, donde alguien ha izado la bandera rojinegra que en el mundo entero simboliza la huelga. Un orador, Sócrates Campos Lemos, toma repentinamente el micrófono y convoca a la multitud a forzar allí mismo el diálogo público con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y Sócrates propuso que nos quedáramos una guardia para que cuando el presidente saliera el 1 de septiembre a dar su informe, lo interceptáramos y le dijéramos, no hay informe si no resuelve el pliego petitorio. ¿Verdad, compañeros, que hemos triunfado? Sí. Y verdad que nos vamos a quedar aquí para esperar la respuesta el 1 de septiembre. Pues la gente, ¿verdad?, eufórica. Sí, tú no puedes, por más líder que seas, subirte, arrancarle el micrófono y decir, no es cierto, compañeros, no podemos quedarnos por esto y por esto. Entonces había que apechugar con esa propuesta estúpida. Evidentemente fue un grave error. Fue un grave error. La respuesta del gobierno no se hace esperar. Ante el estupor de los estudiantes, tanques y soldados con bayoneta calada salen de las puertas de Palacio Nacional persiguiendo a los manifestantes, lo que causa indignación y pánico. Entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Ante lo que considera una ofensa inadmisible a la nación, el presidente ordena una ceremonia de desagravio a la bandera, mancillada según considera él, por los estudiantes. El hecho es que los empleados públicos se revirtieron contra las autoridades mismas. Y entraron los burócratas gritando, nos traen, somos borregos. Ve, somos borregos. Ve, porque saben que si no salen los sacan, ¿verdad? El hecho es que aquella concentración de masa se convirtió en un acto de protesta contra el sistema, ¿no? Y ahí comenzó la represión, la provocación. Ese día hubo muertos ahí. Pocos días después, el 1 de septiembre, el presidente revela en su informe hasta qué punto está dispuesto a reprimir las protestas. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos... Pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice, artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra,
y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El presidente era un tipo lleno de odio, rencoroso, despectivo, insolente, brutal. Es el homenaje a la intolerancia, a la incapacidad de entender nada. Asustó muchísimo a los padres de los estudiantes, ¿no? Ahí comenzaron a desertar muchos estudiantes, a salirse del movimiento, a dejar de asistir a las asambleas, etc. Yo recuerdo que descubrimos una foto de Gustavo, del señor Díaz, saludando a su padre con un beso en la mano, y seguramente le hablaba de usted y lo trataba con reverencia. Entonces, claro, una persona que tiene estas ideas y estos modales en la cabeza, en la conducta, pues no iba a tolerar esas insolencias, ¿sí? La amenaza al movimiento realizada por el presidente es inmediatamente respaldada por la mayoría de políticos, empresarios y periodistas del país. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. A ello se suma la derechista coalición de organizaciones para la defensa de los valores nacionales, que congrega a 12,000 personas en una marcha que avanza de la Basílica de Guadalupe a la Plaza de Toros, México. En la escuela donde yo estaba nos decían es que el presidente quiere salvar los Juegos Olímpicos porque los comunistas los quieren interrumpir. La Unión Soviética acababa de invadir Checoslovaquia, entonces se hablaba mucho del expansionismo soviético, de su injerencia en otros países. Criminalizados por los excesos cometidos en el Zócalo, los estudiantes responden el 13 de septiembre con una manifestación silenciosa, en respuesta al cargo de haber ofendido verbalmente al presidente. Se decidió que la manifestación sería en total silencio, y así fue. Solamente se oía el ras ras de los zapatos sobre el pavimento del Paseo de la Reforma. Experimentada por los jóvenes como un resurgimiento vital de su protesta, la Marcha del Silencio significa para el gobierno el fracaso virtual de su política intimidatoria. A menos de un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, el sendero hacia una posible solución se ha vuelto ya demasiado angosto. Todo lo negativo se ha multiplicado por 1000, y eso es horrible para un país que está en vísperas de los Juegos Olímpicos. Tenemos que lavar la ropa sucia en casa, pero cuando no haya visitas, por Dios. El 18 de septiembre, cuando la marcha silenciosa todavía se comenta en las calles, el ejército ocupa Ciudad Universitaria. La reacción es primero de perplejidad y luego de indignación. Cuando dicen, viene el ejército, nadie creyó que fuera. Y lo volvieron a decir y lo mismo. Nosotros estábamos muy tranquilos porque nunca llegaba. Entonces decíamos, es un cuento, ¿no? Ya cuando llegó, pues sí, fue muy fuerte. Hay un antecedente sobre el que no se habla mucho, poco conocido, sobre la ocupación. Y es que 3 días antes, el 15 de septiembre de 1968, en la tarde, Heberto Castillo dio el grito de la independencia en la explanada de la UNAM. Isabel Turrent y yo estábamos allí, dimos el grito. Y esa multitudinaria manifestación de disidencia irritó particularmente a Gustavo Díaz Ordaz. Yo consulté las memorias de Díaz Ordaz. Las consulté hace más de 20 años y encontré su testimonio de enorme irritación por sentir que Heberto Castillo había suplantado a la presidencia. Sometidas, revisadas e interrogadas como si fueran delincuentes comunes, las 5,000 personas que se encuentran en el campus sufren el mismo trato, incluidas 43 mujeres que se han refugiado en el edificio de la rectoría.
Las 43 se conformaron con mujeres bailarinas de otros países que venían a presentarse a la ONU, con deportistas que estaban practicando ya para las Olimpiadas. Entonces éramos de todo, inclusive estaba una hermana de un primer ministro de ese momento. O sea, ellos dijeron que no quede nadie, sino, entonces como ellos no conocían ni nada, agarraron parejo. La ocupación de Ciudad Universitaria representa un duro golpe no solamente para la UNAM, sino para todo el país. Acosado por el gobierno desde múltiples frentes, el rector Barrosierra presenta su renuncia ante el Consejo Universitario. Lo que a mí me conmovió y me llamó poderosamente la atención fue el movimiento que despertó su renuncia a nivel no solo de la ciudad, sino a nivel nacional. La cantidad de desplegados de profesionales de los diversos estados de la República en apoyo al rector, los propios estudiantes poniéndose en riesgo de que los detuvieran y los encarcelaran, yendo a su casa de Tlacopac a pedirle que no renunciara. Alentado por semejante respaldo, Barrosierra continúa en su puesto, pero la violencia se propaga y alcanza el Politécnico. El 23 de septiembre, tras 12 horas de enfrentamientos, el ejército vence la resistencia estudiantil en el casco de Santo Tomás y se apropia de sus instalaciones. Aunque la aparición de estudiantes armados ha ocurrido antes de forma excepcional, la batalla en el Politécnico se distingue por disparos de ambos bandos. Pero esto no es para que se dé pie a decir los estudiantes estaban armados. Si había, ¿qué te diré?, 5 pistolas y 3 fusiles de esos del año de María Canica, pues fueron muchos, ¿verdad? Contra todo un ejército armado con el armamento pues más moderno de aquella época, pues definitivamente estábamos en la calle. A los chavos del Poli recibieron a los soldados a balazos. Y luego hubo soldados que salieron heridos, pero porque como nunca les habían tirado balazos, los pendejos se daban un balazo en el pie solos, cabrón. Tras la ocupación de Ciudad Universitaria y la violencia desatada en el Politécnico, los jóvenes toman conciencia del alcance que puede tener la represión y del peligro al que se exponen. Disminuyen las brigadas porque ya existe el miedo de ser apresados, donde todos aquellos, y en su mayoría estudiantes de provincia, han sido llamados a sus estados por los padres que les dicen regrésateme de allá de volada. Y empezaron a encarcelar a algunas de las brigadas que hacían mítines en las esquinas o en los camiones y esto y lo otro. Ya decían, oye, yo no quiero que te encarcelen a ti, ya cálmale, ya hiciste mucho, ya regrésate. Junto a la represión militar, el gobierno desarrolla una campaña propagandística en contra del movimiento. Todo estudiante, en principio, es un delincuente. Les prohíben a los medios usar el término movimiento estudiantil o estudiantes, tienen que llamarlos apátridas, forajidos, etc. Nos dijeron hasta de lo que nos íbamos a morir porque dijeron que no estábamos respondiendo a los intereses del pueblo, que el pueblo gastaba su dinero en educarnos y en cambio nosotros con una serie de majaderías estábamos retribuyendo esa educación. Comenzó muy fuerte la presión contra los provocadores, se hacían pasar por estudiantes, le faltaban al respeto a los ancianos, a los niños, etcétera, etcétera, y desacreditaban al movimiento. La mañana del 2 de octubre, un rayo de luz se abre paso entre el negro panorama. En la casa del rector Barrosierra, una comisión del gobierno y otra del Consejo Nacional de Huelga se reúnen por primera vez para tratar de resolver el conflicto. Muy desafortunada. Nosotros nos instalamos en que allí no habíamos ido a negociar el pliego petitorio. Pedíamos 6 cosas. X, tal y tal. Esas no las venimos a tratar con ustedes. Venimos a tratar el sistema para tratarlas. ¿Cómo hablar de ellas? Porque nosotros seguimos exigiendo diálogo público y aquí en el despacho del rector no es un diálogo público. Sin avances sustanciales, pero comprometidos a continuar las pláticas al día siguiente, los estudiantes abandonan el lugar y se dirigen a un mitin vespertino en Tlatelolco.
no saben qué tan lejos se halla el movimiento de encontrar la respuesta a sus demandas. La tarde del 2 de octubre de 1968, los principales líderes del CNH acuden a la Plaza de las Tres Culturas para presidir un mitin desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua en la unidad habitacional Tlatelolco. En el contexto de la brutal represión desatada, se trata de un mitin relativamente pequeño. Pero sí estábamos muy desorganizados ya. No podíamos llamar a algo muy grande de nuevo. Pero aquello es una trampa mortal. La última carta que se juega el gobierno en la víspera de la inauguración olímpica. Hacia las 7 de la noche la matanza se ha desatado en Tlatelolco. Es imposible ya entrar o salir de la plaza cercada por los soldados. El joven Gustavo Gordillo ha llegado tarde al sitio. Pues cuando llego ya está la balacera, ya está rodeado el ejército, me enloquezco y quiero meterme, tengo amigos ahí que me detienen. Llega una señora con un hijo en brazos y le dice a un soldado, lo está ahí, mátelo. El soldado se queda demudado y le dice, ¿por qué, señora? Y la señora le dice, porque adentro tengo un hijo de 17 años y lo están matando. Cuando crezca los va a odiar, mátenlo de una vez. A la vista de la masacre perpetrada en Tlatelolco, algunos piensan que el país amanecerá levantado en armas, pero nada sucede. El 3 de octubre es un día más, o al menos así parece. Nadie salió a las calles a manifestarse, nadie protestó ni en el Congreso, ni en los gobiernos del Estado, ni en ningún lado. La gente herida o no herida, todos aquellos que tuvieron hijos o desaparecidos, heridos o muertos, tampoco tuvieron ya valor para salir a protestar. Y era un ambiente de descomposición, de frustración muy grande, ¿no? De desconcierto. Es un momento muy difícil. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Por fin, el 12 de octubre, el país aplaude ante los televisores la esperada inauguración de los Juegos Olímpicos de México. Los Juegos de la Paz les llamaron y nosotros les poníamos después los Juegos de la Paz, 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 porque nos dieron hasta por debajo de la lengua. Contra todo pronóstico, el 22 de octubre, un joven nadador de 17 años, Felipe El Tibio Muñoz, gana para México la medalla de oro en la prueba de 200 metros pecho. Acompañado de su padre, el joven acude puntual a la cita con el presidente en Palacio Nacional. Señor presidente, qué gacho lo de Tlatelolco, ¿verdad? Yo veo a mi papá que se sume. Uy, como diciendo, te voy a matar. ¿Qué estás diciéndole al presidente? Y él me dice, muchas veces conviene que se derrame la gota para evitar que explote el vaso. Y me acuerdo que me hizo en la cabeza y me dice, algún día lo vas a entender bien. El 6 de diciembre, en medio de un ambiente de duelo, el Consejo Nacional de Huelga se disuelve y con él se diluye también el movimiento estudiantil de 1968. Tristeza, impotencia y enojo son su legado más inmediato. Es un ambiente muy difícil de derrota, es muy difícil. De mucha frustración, desconcierto. ¿Qué se movió? ¿Por qué no? ¿Por qué lo decidieron de esta manera? ¿Qué clase de gobierno tenemos? Terror, miedo, sobre todo coraje, furia, rabia contra el gobierno, contra los funcionarios, contra la autoridad. Bueno, ¿qué sigue, no? ¿A dónde va México después de esto, no? ¿Qué esperanza de redención vamos a tener después de ese crimen